Usualmente las personas que no han sufrido lo mismo que tú has sufrido tienden a ser superficiales en algún tema del sufrimiento que tú has pasado. Pero una de las cosas, hermanos, o lo que quiero hablar en esta mañana es las diferentes formas que tenemos de sufrimiento. Hay dos cosas en las que quiero que reflexionemos en esta mañana. Número uno, en los diferentes tipos de sufrimientos que existen y también en las diferentes formas en las que nosotros reaccionamos. ¿Se fija? Porque son dos cosas que plantean un sinfín de variantes, ¿verdad? Uno, los diferentes tipos de sufrimientos que hay, ¿verdad? Por ejemplo, cuando enfrentamos la muerte, enfrentar la muerte no solamente es cuestión de enfrentar la muerte, sino es cuestión de ver también, no es lo mismo, por ejemplo, que una persona pierda a su abuelo, a que una persona pierda a su hijo, ¿cierto, hermanos? No es lo mismo, a pesar de que son dos pérdidas, son dos cosas diferentes, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, perder un empleo por la situación económica a que seas expulsado de un empleo. Son dos tipos de sufrimientos, ¿verdad? Eso es por un lado el tipo de sufrimiento el cual nos pasa. No es lo mismo, hermanos, caer en una enfermedad que experimentar la muerte repentina de un ser querido, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de sufrimientos, no todos los sufrimientos son iguales, eso es por un lado. Y por otro lado, las formas en las que reaccionamos de acuerdo a nuestro temperamento también es totalmente diferente. Hay un dicho que dice, hermanos, el mismo sol que derrite la cera también hace que endurezca la arcilla. ¿Se fija? El mismo sol que hace que la cera se derrita, ese mismo sol hace que la arcilla se endurezca. Entonces, son dos formas totalmente diferentes de reaccionar y dos reacciones diferentes. El sufrimiento es diferente, es totalmente diferente. Y esa es una de las cosas, hermanos, a través de las cuales podemos ser nosotros mucho más sensibles, tanto con nuestro sufrimiento, con el sufrimiento de los demás, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, en este año, ya cumplimos un año, ¿verdad? Que estamos enfrentando esta pandemia. Hace un año, por ahí en febrero, a finales de febrero o principios de marzo, los varones de aquí, junto con todos los varones de la iglesia de Way Station, estábamos en un retiro, ¿verdad? ¿Se acuerda? En un retiro de varones. Y siempre me acuerdo de eso porque fue de las últimas cosas a las que pudimos ir, ¿verdad? Y estábamos todos ahí muy cerca, sin tapabocas, sin cubrebocas, ¿verdad? Pasando un buen tiempo. Ya pasamos casi un año. Y en un año han pasado muchas cosas, hermanos. Han pasado muchísimas cosas. Y necesitamos estar conscientes y recordar y más sensibles con este tipo de temas. Primero déjenme hablar, hermanos, un poco sobre los tipos de sufrimientos. Y no quiere decir que estos que le voy a mencionar son todos los tipos de sufrimiento que hay, pero quizás son los principales con los que nosotros, o a través de los cuales nosotros pasamos, los que enfrentamos en nuestra vida. Y después voy a mencionar algunas reacciones diferentes que pueden haber ante el sufrimiento. Entonces, hay varios tipos de sufrimiento y eso nosotros tenemos que ser sensibles, tanto con nosotros mismos para poder ser misericordiosos con nosotros mismos, como también con los demás, que pasamos diferentes tipos de sufrimientos. Número uno, hermanos, existe el sufrimiento por nuestras decisiones, es decir, las consecuencias de nuestras decisiones. La pregunta es, ¿tenemos ejemplos en la Biblia que nos hablen de personas que sufrieron por sus propias decisiones? Sí tenemos. Tenemos, por ejemplo, a Jonás, que hubo una gran tormenta que se desató por sus decisiones. Él decidió, por las razones que sean, no vamos a hablar de las razones, pero por las razones que sean, decidió huir de la presencia de Dios y desatar una tormenta. Y quedó muy claro en el libro de Jonás, capítulo 1, que la tormenta era por su decisión. También tenemos, hermanos, al rey David. Allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12, vemos que en el capítulo 12, hermanos, el rey David está muy triste sufriendo la enfermedad del bebé que nació a Betsabé. Está muy triste y está ahí tirado, está sufriendo muchísimo. Pero en ese momento David y Jonás no pueden decir, Dios, ¿por qué me mandas esta prueba tan grande? Fue una mala decisión. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que el sufrimiento sea menos, o que el sufrimiento no valga, o que el sufrimiento sea insignificante. No, es sufrimiento y duele,
Y yo estoy seguro que usted, yo he estado ahí muchas veces, y estoy seguro que a usted le ha pasado, ha sufrido por sus decisiones. Y usted dice, no debía haber hecho esto, no debía haber decidido esto. Ahora, hay que entender la parte teológica de esto. Dios no castiga, hermanos. A veces en nuestra cultura latina decimos mucho, te castigó Dios, ¿verdad? Te castigó Dios, esto es castigo de Dios. Realmente, hermanos, si somos honestos bíblicamente, Dios no castiga, porque si Dios castigara, nadie estaríamos aquí, porque si Dios castigara, estaríamos todos muertos. No, hermanos, Dios no castiga. Lo que sí sucede es que cosechamos el juicio. Y fíjese, en el Antiguo Testamento, usualmente cuando se habla de juicio, es Dios permitiendo que la gente o los pueblos cosechen las consecuencias de sus decisiones. ¿Duele? Por supuesto que sí. ¿Hay un gran sufrimiento ahí? Por supuesto que sí. Entonces Dios no nos manda el castigo, Dios permite que cosechemos las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué necesitamos hacer en este primer punto? El sufrimiento por nuestras decisiones. Necesitamos recordar que existe algo llamado el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, hermanos. Si estamos sufriendo por nuestras decisiones, lo que necesitamos es arrepentirnos y vivir en un constante arrepentimiento. Número 2, existe el sufrimiento por la traición. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, cuántos de ustedes, o de los que están por Zoom también, ¿verdad? ¿Cuántos han sido traicionados? Paula levantó la mano. Paula ha sido traicionada, ¿verdad? A lo mejor Luis fue el que la traicionó. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos? Déjale pregunto, ¿usted ha sido traicionado alguna vez? Y mire, la traición, hermanos, es amar, confiar, cuando usted entrega el amor, cuando usted entrega la confianza y después ser traicionado, después ser herido. Eso es la traición, entregar amor, entregar confianza y después recibir como respuesta, ser herido. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado esto. Vemos nosotros esto en la Biblia, hermanos. Hay un pasaje, no le voy a pedir que lo lea, pero solo quiero recordárselo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. 2 Corintios 11, 23 al 29, donde Pablo, fíjese, enumera todas las traiciones que él ha sucedido. Es como un pasaje terapéutico para Pablo, ¿verdad? En donde Pablo dice, yo he entregado todo lo que tengo, he sido traicionado, he sido lastimado, he sido golpeado, he confiado en las personas y me han pagado mal. Entonces, estoy seguro que alguna vez te ha pasado con alguna amistad, con algún familiar, con alguna persona que tú amabas, que te traicionó, que te hirió. Cuando tú le entregaste amor y confianza, te respondió con heridas y te causó sufrimiento. La herida de la traición, hermanos, es una herida muy dolorosa, ¿verdad? ¿Qué necesitamos en este punto? Número 2, necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar, hermanos. Fíjese, en el primer punto necesitamos ¿qué? Arrepentirnos. En las heridas por nuestras decisiones necesitamos del arrepentimiento constante. En el número 2, sufrimiento por la traición, necesitamos perdonar. Constantemente estar recordando la necesidad de perdonar. Número 3, existe el sufrimiento por la pérdida. Y esto es lo que algunos llaman el sufrimiento universal. ¿Por qué? Porque todos alguna vez vamos a pasar esto, hermano. Perder a un ser querido. Perder que una persona a quien amamos pierda la vida. Por eso algunos le llaman el sufrimiento universal, el sufrimiento por la pérdida. ¿Tenemos casos así en la Biblia? Muchos. Tenemos, por ejemplo, a Marta y a María, Juan capítulo 11, ¿recuerda la historia? Y esta historia me encanta. Hay muchos personajes en la Biblia que perdieron seres queridos, pero este me encanta porque allí participa Jesús de esa pérdida también. Jesús pierde a su amigo. Y Jesús llega, hermanos, y están todos muy tristes. Y hay pérdidas, hermanos, en diferentes circunstancias, que unas quizá van a doler más que otras por las circunstancias. Pero Jesús, Marta y María, hermanos, pierden a su hermano. Marta y María a su hermano. Jesús pierde a su amigo. ¿Cuál es la respuesta en este tercer punto, hermanos?
enfocarnos en la resurrección. Recordar las palabras del apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4:13. Nosotros no somos como ¿quiénes? ¿Recuerda el pasaje? Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Es obvio, hermanos, que vamos a llorar por la pérdida de un ser querido, pero no podemos portarnos como los que no tienen esperanza. ¿Cuántos llevamos? A ver si está poniendo atención, a lo mejor está pensando en 3, ok. El sufrimiento por nuestras decisiones, sufrimiento por la traición y el sufrimiento por la pérdida. En el sufrimiento por nuestras decisiones necesitamos arrepentimiento. En el sufrimiento por la traición necesitamos perdonar. En el sufrimiento por la pérdida necesitamos recordar la resurrección, la esperanza. Y número 4, último, esto es a lo que yo llamé el sufrimiento misterioso. Este es el sufrimiento misterioso. ¿Por qué el sufrimiento misterioso? Porque, hermanos, en los 3 puntos pasados sabemos de dónde viene el sufrimiento. Sabemos que yo tomé una mala decisión, sabemos que alguien me traicionó, o sabemos que un ser querido enfermó o le pasó un accidente y murió. Pero el sufrimiento misterioso, hermanos, es el que no sabemos ni de dónde vino. ¿Se fija? No sabemos de dónde vino, no podemos explicarnos de dónde vino. Por eso es el sufrimiento misterioso, o le podemos llamar el sufrimiento de Job. No sabemos de dónde vino, hermanos, este sufrimiento. Entonces, cuando vemos nosotros la historia de Job, hermanos, y estudiamos el libro de Job, nos damos cuenta que Job trata de analizar de dónde vino el sufrimiento. Y él tiene una conversación con 3 amigos y al final llega un 4º amigo tratando de decir de dónde vino. Y fíjese, hermano, ¿sabe qué es lo interesante? Que Job y sus amigos exploran los 3 puntos que acabamos de hablar. Job, ¿tomaste una mala decisión? Pues yo creo que no. Job, ¿será que alguien te traicionó? Pues yo creo que no. ¿Será que hubo un accidente o una enfermedad? ¿Estaba enfermo alguno de tus hijos? No, entonces, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde vino esto? ¿De dónde vino este sufrimiento? Y todo el libro de Job, hermanos, es una conversación entre Job y sus amigos tratando de encontrar el origen del sufrimiento. ¿Y sabe cuál es la respuesta final de Dios? Allá al final del libro, hermanos, Job dice: Dios, ok, no es porque tomé una mala decisión, no es porque alguien me traicionó, no es porque alguien se enfermó. Entonces, ¿qué es? ¿Y sabe qué le responde Dios, hermanos? Dios no le da la respuesta. Eso es lo más frustrante del libro de Job. Que queremos que Dios venga, al final Dios le responde con 80, más o menos 80 preguntas retóricas al final del libro de Job. Entonces el libro se acaba y Job no tiene la respuesta, hermanos. Job tiene que aprender a vivir su vida sin saber la respuesta de por qué sufrió. Es el sufrimiento misterioso. ¿Qué necesitamos en este punto? Porque ya hablamos, número 1, arrepentirnos, perdonar, enfocarnos en la resurrección. ¿Sabe qué necesitamos hacer en el sufrimiento misterioso? Las 3 cosas: arrepentirnos, perdonar y enfocarnos en la resurrección. Las 3 cosas en uno. Quizá este punto es el más difícil porque no sabe usted ni qué pasó. No sabe usted ni de dónde vinieron las circunstancias, pero necesitamos las 3 cosas: arrepentirnos, perdonar y enfocarnos en la esperanza de Jesucristo, en la resurrección. Entonces, fíjense, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida y sufrimos, hay diferentes tipos de sufrimientos. A veces usted toma malas decisiones, a veces alguien le traiciona, a veces pierde un ser querido porque es parte de la vida, pero a veces usted experimenta el sufrimiento misterioso de Job y usted dice: ¿what? ¿De dónde vino esto? ¿De dónde vino esto? No tengo ni idea. Y usted sigue pasando la vida y usted quiere encontrar una respuesta y le va a pasar lo mismo que Job. No la va a encontrar. Y usted tiene que aprender a vivir con esto, confiando en Dios. ¿Es difícil, hermanos? Claro que sí es difícil, pero es parte de la vida. Yo quisiera, como le repito, hay veces que sabemos qué fue lo que pasó, hay veces que no sabemos y yo creo que no lo vamos a saber. Job murió en paz confiando en Dios sin saber la respuesta, el sufrimiento misterioso.
Para ir terminando, algunas de nuestras reacciones, hermanos, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestro temperamento, que podemos ver también a través de toda la Biblia, son 5. Número 1, algunos nos aislamos cuando sufrimos. Algunos nos aislamos, levantamos barreras con el mundo entero y no queremos tener contacto con nadie, nos abruma el contacto cuando estamos sufriendo. No queremos ver a nadie, no queremos hablar con nadie. Es más, ni siquiera le da energía de contestar un WhatsApp. ¿Cierto? Ni siquiera tiene la energía. Ahí lo dejen visto mejor, ¿verdad? Lo dejen azul. Eso pasa, hermanos. Hay algunos que se aíslan. Algunos, hermanos, tienen una reacción de implosión. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfocan en ellos mismos. A veces lo que hace el sufrimiento es hacer que nuestro ego crezca y estamos enfocados en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Sentimos que nadie nos entiende. Pero necesitamos tener mucho cuidado con el individualismo, hermanos. ¿Verdad? Nosotros, usualmente pertenecemos a una cultura que es muy comunal, que es muy familiar. Y eso es algo por lo que nosotros tenemos que seguir luchando siempre. Cuidado con el individualismo. Una cosa que a veces pasa con el sufrimiento es que nos aísla de los demás. Nos aísla de los demás. Estamos tan heridos que nos sentimos que necesitamos estar aislados porque si no nos van a volver a herir o vamos a volver a sufrir. A veces nos enfocamos en nosotros. Sentimos que nadie ha sufrido más que yo, ¿verdad? Y ahora el mundo en el que vivimos, hermanos, que únicamente nos habla de cuida de ti y ten cuidado de ti y no aléjate de todos. Lo que hace, hermanos, es no representar un mensaje bíblico y también lo que hace, hermanos, es aislarnos y enfocarnos en nosotros. Tenemos que tener cuidado. Número 3, a veces reaccionamos y tenemos mucha vergüenza. Pensamos lo peor de nosotros mismos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos pensando lo peor de nosotros mismos. Si supieran lo que soy, si supieran cómo soy, si ustedes supieran lo que hay en mi corazón, si ustedes supieran lo que pienso. La vergüenza. Número 4, la amargura. Vemos el mundo entero con pesimismo. Siempre estamos enojados, ¿verdad? Si a otro le pasa algo bueno, nos enojamos. Si a alguien le pasa algo malo, nos enojamos. Entonces hay amargura en nuestra vida. Y número 5, tentación y pecado. A veces el sufrimiento hace que perdamos la relación con nuestro Dios y que nos entreguemos al pecado. ¿Se fija, hermanos? A veces el sufrimiento hace que se rompa la relación con nuestro Dios y nos entreguemos al pecado. Hermanos, nosotros creemos aquí en la congregación firmemente. A mí me encanta el eslogan que tenemos en Way Station, que es fe real, vida real, amigos reales. Me encantan esos 3 puntos, ¿verdad? Fe real, vida real y amigos reales. Y yo siempre resalto mucho la vida real. Tenemos que ser reales con nuestras luchas. Reales con nuestras luchas. Y mientras usted esté en la lucha, hay esperanza. Pero no se deje vencer. No se deje vencer. Con estos 2 puntos, hermanos, lo que yo quiero explicar y que reflexionemos en esta mañana es la gran variedad que hay en el sufrimiento, tanto tipos de sufrimiento como posibles reacciones que hay. Reaccionamos de diferente forma. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos caminos. Usted puede ir con una persona que está sufriendo y le dice unas palabras y la puede hacer sentir bien. Y las mismas palabras, en el mismo caso, va con otra persona y la va a hacer sentir mal. Porque son personas diferentes. Porque son reacciones diferentes. Porque existen diferentes tipos de sufrimientos y diferentes tipos de reacciones. ¿Recuerdas la última vez que te sentías mal y alguien vino a ayudar y lo que hizo fue hacerte sentir más mal? ¿Te ha pasado eso? Tú te sentías mal y una persona quiso ayudar, como dijo un amigo de Luisito, solo quería ayudar. Quería ayudar y lo que hizo fue hacerte sentir más mal. La gente viene con un buen corazón, hermanos, no hay duda de eso. No hay duda de eso, pero no todos tenemos el mismo camino para sanar. A veces le echamos Biblia al que está sufriendo. No, mira, acuérdate lo que dice allá, 1 Corintios, acuérdate lo que dice Efesios. Pero a veces, hermanos, hay una teología, hay algunos puntos bíblicos que se usan, a pesar de que son buenos y son verdad, hieren más cuando se dan en el momento equivocado.
A pesar de que lo que dice la Biblia es verdad, hiere más, ¿verdad? Imagínese, usted se acerca a una persona que acaba de perder un ser querido y le dice, bueno, pero ya está descansando, ¿verdad? Ya no te preocupes. A pesar de que es verdad, es poco sensible el comentario, ¿cierto? O hay una persona que tiene hambre, ¿verdad? Y le dice usted, bueno, mira, no solo de pan vivirá el hombre. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Y es verdad, pero no es el mejor momento. Entonces, entender esto, hermanos, los tipos de sufrimientos y los tipos de reacciones nos ayudan a ser más sensibles unos con otros y también con nosotros mismos, hermanos. Recuerde las acciones que necesitamos tomar: arrepentirnos, perdonar, enfocarnos en la resurrección, o a veces todas al mismo tiempo. Pero cuando pensemos en el sufrimiento, recuerde que usted tiene su propia forma de reaccionar y que el sufrimiento que usted tiene es muy probablemente diferente al de su vecino, al de su hermano. Todos tenemos diferentes caminos, todos tenemos diferentes tiempos, todos tenemos diferentes formas de reaccionar. Y al final de cuentas, hermanos, lo que tenemos que hacer es, a nuestra forma, ir buscando cada vez estar más cerca de Dios para buscar nuestra sanidad. Yo sé que hemos pasado tiempos difíciles, unos diferentes de otros, y reaccionamos de diferentes formas todos. Pero por dentro de nuestro corazón todos sufrimos, todos somos heridos. Y necesitamos honrar nuestro proceso en el que Dios nos quiere sanar. Dios les bendiga, hermanos, vamos a estar de pie.